Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en la carta a los Hebreos capítulo 10 y vamos a leer a partir del verso 11 del capítulo 10. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Padre bueno que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu santa y divina presencia y te alabamos y te glorificamos, te damos las gracias. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres Señor absoluto de todo lo que existe, pero también tú eres el Señor de nuestras vidas. Y estamos en tus manos y nos gozamos porque tenemos una esperanza segura de que un día no muy lejano veremos a nuestro Señor cara a cara tal cual es. Rogamos ahora la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Pon palabra en mis labios, dame una mente clara para exponer con claridad el mensaje tuyo y que todos oigamos el mensaje con fe para que así nos sea de provecho. Todas estas cosas las pedimos dándote las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya vimos, ¿verdad?, acerca del sacrificio de Jesucristo como el sacrificio superior a todos los sacrificios del antiguo pacto, ya que los sacerdotes del antiguo pacto estaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y es interesante ver cómo el escritor de esta carta, que es un escritor muy fino, fíjense que yo soy de lo que pienso, aunque los comentaristas modernos, la mayoría entienden que no, esta carta no la escribió el apóstol Pablo, y lo que se piensa, ¿por qué no pudo haber sido escrita por el apóstol Pablo? Es por el estilo tan hermoso y preciso de esta carta. El apóstol Pablo, que era un gran escritor, pero tenía un estilo un tanto, brincaba a veces de un asunto a otro, va ahí, y por eso muchos entienden que no es el estilo de Pablo. Pero la mentalidad tan elevada y brillante, me parece que no pudo haber sido otro que el apóstol Pablo. Pero en fin, yo no voy a pelear por eso, naturalmente, pero solamente quería hacer esa acotación para que veamos ciertas cosas de lo que se llama un estilo preciso de escritor. Dice en el versículo 11, y ciertamente, y esa palabra da a entender que no hay la menor duda de lo que él va a decir a continuación.
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ya hablamos sobre ello, pero la Biblia es un libro maravilloso. Uno dice una cosa hoy y lo lee, y mañana aprende tú otra cosa que no sabía. ¿Qué le parece? Por eso la Biblia hay que leerla todo el tiempo. Y si usted no la entiende, léala otra vez. Y si no la entendió, léala otra vez. Y va aprendiendo. Y decía un gran escritor bíblico, un gran comentarista, léala aunque usted no la entienda, que le hace bien al alma. Oiga, ¿verdad? Uno no entiende todo lo que está, pero qué bien le hace. Entonces, es alimento del cielo. Dice, ciertamente todo, y todo es todo. Todo sacerdote, está hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, están día tras día ministrando. Ya hablamos acerca de lo que es ministrar. Ministrar es trabajar. Un ministro es un leitorgos, un servidor. Está sirviendo y ofreciendo. Hablando de la ofrenda, dijimos ya acerca de eso. Cuando fueron los Reyes Magos ante el niño que nació en Belén, llevaron una ofrenda, ofrecieron. Esa es la misma palabra, ofrecer, traer algo para destinarlo a alguien. En este caso, naturalmente, todo lo que la iglesia hace, la hace para el Señor, no para el hombre. Entonces, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, parece algo reiterado, como si fuera un círculo vicioso. Los mismos sacrificios, y ahí tenemos la palabra que nunca pueden quitar los pecados. Y nunca pueden quitar los pecados, cubrían los pecados. La palabra expiar que se utilizaba en el Antiguo Testamento, lo vemos muchas veces expresada, lo que quería decir, viene del hebreo kafar, cubría. El pecado tenía que cubrirse, porque Jehová es tan puro de ojo que no puede ver el mal. Había que cubrirlo. Pero no lo quitaba, lo cubría. Y de ahí que uno tiene que admirarse. La Biblia debe leerse con admiración. Por eso hay que leerla tranquilo, sin apuros. Y no de que le faltan tanto para ir para trabajar, porque entonces el apuro de salir corriendo hace que uno pueda disfrutar de la lectura. Abro un paréntesis para decirle que le decía yo a mi esposa que estoy viviendo ahora casi el periodo de mi jubilación del hospital, y ahora estoy yo leyendo tranquilo, no tengo, ella que está viendo a ver si entra en el mismo camino mío, porque ese afán de salir corriendo y esas cosas, no, ya. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Bueno, estuvimos sacando, ¿cuánto trabaja uno, señores? Desde los 6 años comenzamos a estudiar, ¿verdad? En la escuela. Y seguimos estudiando. Y después a trabajar. Y digo, espérate, ya está bueno, Pedro. Pero seguimos trabajando, porque no se puede dejar de trabajar tampoco. Bien, pero el asunto es que disfrutar una lectura. Y cuando digo esto, uno tiene que ponerse en los zapatos de Juan el Bautista cuando vio al Señor. Yo me imagino la emoción que tuvo Juan cuando el Espíritu Santo le iluminó y él vio al Señor acercarse y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese no es como los otros, porque la sangre de los toros y machos cabríos no tiene, ni tenían la capacidad de quitar el pecado, cubrían. Pero aquí llegó el Cordero de Dios, ese de Dios, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. Y es una carga grande que uno tiene ese pecado ahí. Pero el Señor quitó el pecado. Esa es una de las cosas que hay que disfrutar. Pedir al Señor que podamos disfrutar de esa gran verdad. Por eso uno se apena primeramente de tantos creyentes que hay que no tienen seguridad de su salvación. Usted se ha puesto con eso. Lo grande es que a veces le dicen, ¿y usted es lo que cree? Oiga bien, que es salvo y siempre salvo. Y le damos una risa grande cuando uno dice que sí, sigue ahí.
como dice, qué equivocado tú estás. Pero gracias al Señor, sí, yo soy salvo y siempre salvo. ¿Por qué? Pues no por mí, porque yo soy un pecador. Por la obra perfecta que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario a mi favor. Hay descanso, ese es el descanso que viene de esa gran verdad. No tenía la capacidad de quitar los pecados. Versículo 12, pero, dijimos que el pero bíblico a veces tan interesante, y como decía un gran maestro de la palabra, cuando usted vea pero, párese, porque es algo importante, párese. ¿Pero qué? Pero Cristo, ahí está. Cristo es el centro de toda la Biblia. Cristo es el centro del universo. Cristo es el centro de la iglesia. Si quitamos a la iglesia, a Cristo del centro de la iglesia, tendremos cualquier otra cosa. Un club, venimos aquí a pasarla bien, porque a la gente nos gusta estar juntos. Venimos a pasarla bien, a celebrar cumpleaños, y que yo quién, y que yo tengo esto, que me nació un nieto, todo el mundo contento. Ahora, eso no es una iglesia. Cristo tiene que estar en el centro. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de la Odisea? Que Cristo estaba ¿dónde? Afuera. Él está a la puerta, dijo él, yo estoy a la puerta y llamo, déjame entrar. Uno suele usar, o se suele usar ese pasaje para predicar el evangelio de la gracia salvadora al perdido. Pero ese texto está dentro de un pasaje que está dirigido a la iglesia. El Señor está afuera de la iglesia, porque el hombre ocupó el lugar del Señor. Este es el problema, el peligro de la iglesia hoy. Porque la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, y es la iglesia que estamos viviendo hoy día, tiene esa característica. Fíjense que Ernesto tiene no sé cuánto miércoles, y le falta todavía, hablando acerca de eso, para que usted, o yo también, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no digamos, ay, que yo no sabía. Sabíamos, porque muchas veces se ha hablado acerca de los peligros de estos últimos tiempos, que es la apostasía. Entonces la tendencia a sacar al Señor del medio de la iglesia. Cristo es el centro, pero Cristo, que habiendo ofrecido una vez para siempre, dijimos ahorita nunca, ahora tenemos otra palabra, siempre, son palabras absolutas. Siempre es siempre. Ofrecido una vez para siempre, una sola vez. Y reiteramos y le decimos para que cuando participemos de los símbolos lo hagamos con discernimiento. Cuando participamos del pan, del vino, en el culto del partimiento del pan, recordamos a nuestro Señor, es un memorial. Recordamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pero no volvemos a sacrificarlo, porque su sacrificio fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Entonces, ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todo esto habla de que fue una obra terminada, una obra perfecta. Cuando la obra es perfecta, ya terminó. Uno tiene que estar con ella a ver si la mejora. Yo le decía a mi esposa, con la que yo suelo conversar, ¿verdad? Pedro dice, sí, porque no tenemos a nadie en la casa, ella y un perrito que no habla todavía, pero damos vuelta, pone atención. Bueno, el asunto es que ustedes saben que yo me gusta escribir y todas esas cosas. Yo decía, yo vendo mi libro ahora. A veces le he dicho, no, ya yo no voy a hacerlo más. Pero siempre quise, porque todo escritor creo que tiene ese deseo de cuando termina un libro, decir,
oye, la revisión que le voy a hacer lo voy a mejorar. Uno siempre tiene el deseo de mejorarlo. Yo creo que lo puedo hacer mejor. Porque no es perfecto. Y las obras humanas no son perfectas. Usted hace algo y dice, caramba, pero yo pude haberlo hecho mejor. Hay muchos escritores amigos. Yo tenía uno de los maestros míos, fue un gran escritor dominicano. Él me decía, no lo lea tanto. ¿Por qué? Porque cada vez que uno lee, uno se va defraudando diciendo, pero yo pude haber, ¿por qué yo hice eso aquí? Debía haber hecho esto y esto y lo otro. Bueno, eso es propio de nuestra condición humana, que somos imperfectos. Entonces, podemos mejorar. Ahora el Señor no, Él es perfecto. La obra redentora es una obra inmejorable. No pudo haberse hecho mejor. No le faltó ni le sobró absolutamente nada. Entonces ya, en vista de que su obra fue perfecta y fue recibida con agrado por Dios el Padre, dice, se sentó. Y eso también, como ustedes saben, tiene un significado muy hermoso y muy profundo. En el tabernáculo no había sillas. ¿Ustedes sabían eso? Ya lo hemos dicho otras veces. No había cómo sentarse. Porque el trabajo del sacerdote no terminaba. No se sentaba. Sin embargo, la obra del Señor fue una obra tal que ya Él está sentado, y sentado, dice, a la diestra de Dios. El lugar del privilegio. Está en el lado derecho de Dios. Es el lugar del privilegio, el lugar de la autoridad. Yo he tenido muchos privilegios, gracias le doy al Señor, porque, el Señor ha sido muy bueno conmigo, y uno de ellos fue que pude entrar, ahí está mi hermana y mi esposa, fuimos una vez a la Capilla Sixtina, eso es en el Vaticano. Entonces, por cierto, mi esposa se perdió y con una prima mía ya, porque le dijeron, mire, la guía nos dijo, ustedes pueden salir por cualquier puerta, pero esa que está ahí, no se le ocurra irse por esa puerta. Pero mira, mi prima, que es roca izquierda, por ahí fue que se fue. Se fue. Porque uno comienza dando vueltas, porque está arriba la pintura, y uno mismo no se da cuenta cuál fue la que le dijo. Esto es así. El asunto es que ahí está una pintura muy famosa de Miguel Ángel, que es La Creación. Yo estaba mirando que en el hospital hicieron una pintura. En La Creación vemos que está la mano de Jehová en la creación de Adán. Pero si usted se fija bien, es la mano derecha de Dios que se extiende, el dedo, y toca, o no llega a tocar, porque eso no era el señalamiento que le voy a hacer al que hizo el dibujo en el hospital, que está muy bien por lo demás, pero toca el dedo. Miguel Ángel, no, en su pintura no vemos que toca el dedo de Adán, aunque uno supone, porque ya Adán está vivo, que él tocó. Ese toque es un toque que le transmitió la vida a Adán. Pero lo que quiero señalar en esta noche es que fue con la mano derecha, porque Miguel Ángel, un artista sobredotado y conocedor de la palabra, como eran en aquel entonces los grandes artistas, él entendió que en la mano derecha es que estaba el poder. Entonces, con la mano derecha es que toca y le da vida a Adán. Bueno, pero precisamente él está sentado a la diestra de Dios. Ahora bien, entre otras cosas, ¿qué hace el Señor sentado a la diestra de Dios? Mire, cuando uno ora, por ejemplo, y yo no sé por qué los hermanos no les gusta venir a orar a la iglesia, y usted me va a decir, eso sí, yo oro muchísimo en mi casa, y les reiteraré lo que le estaba diciendo últimamente. Una cosa es el individuo, una cosa es el creyente como individuo, y una cosa es la iglesia como un cuerpo.
La iglesia está compuesta de muchos individuos, de piedras vivas, pero formando un edificio. Pero yo solo soy un miembro de ese cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Yo pertenezco a un cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, mi oración, el Señor me oye, claro que sí, y yo debo orar individualmente, pero eso no quita en lo más mínimo ni sustituye mi oración como cuerpo de la iglesia. Entonces, la iglesia orando es más importante que el individuo orando por su cuenta. Y no me diga usted, Elías oró, Elías era solo. Bueno, no había iglesia, entre otras cosas, ¿verdad? No había, por lo tanto, el concepto de cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo, no existía. Israel era el pueblo de Dios. Israel era la esposa de Dios. Pero el término cuerpo, el concepto cuerpo es neotestamentario, es del Nuevo Testamento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, importante, usted y yo nos salvamos, no para andar por mi cuenta por ahí y diciendo, ya yo estoy salvo, ya hay que venir a la iglesia, le ha pasado eso. ¿Por qué tú no te arrepientes? Yo quiero, pero hay que obligar a uno a estar en la iglesia. Una persona se convierte, se arrepiente, viene al Señor por la fe y recibe a Jesucristo como su Salvador, e inmediatamente el Espíritu Santo nos bautiza. ¿Qué significa nos bautiza? Nos une vitalmente al cuerpo que es la iglesia. Yo tengo un don y usted tiene el suyo, por lo menos tenemos un don. Ese don no es para yo salir por ahí por la calle por mi cuenta, no, es para ponerlo a el servicio de la iglesia local a la cual yo pertenezco, porque es para beneficio de la iglesia a la cual yo pertenezco. Bien, entonces yo oramos como iglesia y yo oro como individuo, y nosotros, dice el apóstol, ni aún sabemos orar como conviene. Oiga bien en nuestra condición. Pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega esa oración allá a la presencia de Dios el Padre? Que tenemos al Señor. ¿Qué función hace el Señor allá? Intercede. O sea, Él es el que le dice a Dios el Padre, porque allá tenemos un acusador. ¿Usted sabía? La gente cree que Satanás está en el infierno. Y eso es una mentira que si tuviera Gigi Ávila dijera que es del diablo. Pero es verdad. Porque no hay infierno todavía, para comenzar por ahí. Hay un lugar de tormento, pero todavía no hay un infierno como tal. Satanás todavía no está en el infierno. Entonces Satanás está en los lugares celestes. Y Satanás se presenta delante de Dios. Y Satanás es nuestro acusador delante de Dios el Padre. Y como acusador acusa bien, porque él es malo, pero él no es loco. Digo, él es inteligente. Entonces él acusa a uno bien. Oye, mira pero yo lo vi. Ahora, ¿quién es que aboga? Es el abogado que nosotros tenemos allá para defendernos de ese acusador. El Señor Jesucristo, porque Él es el que va a decir, no, yo pagué por Félix. Es verdad que bueno, no voy a decir nada, no, pero yo le pagué. Ya el Señor, Dios el Padre, nos ve a través de Cristo como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Entonces, Él es que cuando llega esa oración nuestra, Él le echa incienso. Ese ángel que le echa incienso. Para que sea grata delante de Dios el Padre nuestras oraciones, que son mal formuladas por nuestra condición humana. Entonces, Él está allá a la diestra de Dios. Pero dice aquí, versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies.
Y ya hablábamos acerca de eso, de que ese sería un gran momento, cuando todos los enemigos de él tendrán que confesar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hasta Satanás va a tener que confesar eso. Hoy día hay muchos que niegan que, no, yo no creo que hay Dios, no creo que hay Dios. En aquel momento tendrán que confesar que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Eso que lo llevaron a la cruz y dijeron que Él era un mentiroso, que era un blasfemo, tendrán que confesar en ese momento que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué finalidad? Para gloria de Dios Padre. Todo cuanto uno hace, sea que comamos o bebamos, ¿cómo debemos hacerlo? Para la gloria de Dios. Usted de lo que come no da gracias al Señor, porque es sopa. Ahora viene con una... Yo era muchacho, yo no quería saber de sopa. Y a medida que me he ido poniendo menos joven, estoy como Amandito, que se me nubla, le digo, dame una sopita. Esa sopita se pone... Pero antes yo, un joven, digo un niño, mi mamá me traía una sopa y me ponía yo de todos colores y decía ella, mire, dele gracias a Dios por esa sopa, porque usted no sabe cuánto hay que quisieran esa sopa. Y ahora yo digo, ella tiene razón, sí, es verdad. Yo tenía que decirle, darle gracias a Dios, pero bravo. Ya se lo doy muy agradecido del Señor. Entonces, serán puestos todos ellos por estrados de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya nosotros hablamos acerca de ello. Fíjense bien, dijimos que Dios el Padre nos ve perfecto, porque nos ve a través de Cristo y de la obra de Cristo. Por lo tanto, nosotros posicionalmente somos perfectos. Pero dice a los santificados, y dijimos que a los santificados es un verbo que podría mejor traducirse o traducirse literalmente como a los que van siendo santificados. Y es un proceso que debe ser progresivo. ¿Qué significa esto? Yo debo ser hoy mejor que lo que fue ayer. Pero es una cosa que uno tiene que pensar. Es verdad, yo soy hoy mejor creyente que lo que yo era ayer. Porque hay unos que retroceden. Usted sabía que hay lo que llama el reversionismo. Hay hermanos que están dando para atrás. Yo espero que no sea yo uno de ellos, pero usted se da cuenta de hermanos que usted conoce que eran mejores antes y como que están dando para atrás. Entonces hay que tener cuidado porque se puede dar para atrás. Puede haber reversa, que llaman, Roberto, o reversa. Reversa. Hay el reversionismo, se puede dar para atrás. Entonces tratemos de que nosotros estemos en ese proceso progresivo de mejoramiento que es la santificación progresiva y nuestro patrón. O sea, ¿a quién nosotros debemos tratar de alcanzar? ¿Cuál es? ¿A quién nosotros debemos perseguir ser igual a quién? ¿A mi terrible? A Cristo. O sea que no hay el momento en que uno diga, bueno, ya yo terminé. Mira a ver cómo ustedes siguen, mi hermano, que ya yo cumplí tantos años, ya yo terminé, o que está bueno. Yo trabajé mucho antes, cuando yo estaba joven. Nunca se termina, porque el Señor siempre es el modelo que nosotros debemos perseguir. Debemos tratar de alcanzar al Señor. Entonces esa es la tarea por delante. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Atestiguar es testificar. Viene del griego martureo, que es un verbo que está en el tiempo presente, en el modo indicativo y en voz activa. ¿Qué significa esto? Que él continuamente, porque la palabra testificar en el tiempo presente es continuamente, él nos atestigua eso. Y la voz activa es que es él que toma la iniciativa. Entonces, este tiempo habla de que él está constantemente en esa función de enseñarnos a nosotros y de darnos a nosotros ese testimonio. Continuamente nos atestigua el Espíritu Santo, dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Se está refiriendo a lo que ya Jeremías le había dicho en el capítulo 31 acerca de ese nuevo pacto al pueblo de Israel. Y es interesante ver algunas cosas antes de entrar en detalle acerca de los componentes. Ya otras veces ha hecho mención de este nuevo pacto, pero es bueno que notemos lo siguiente. Hay tres cosas con respecto al Espíritu Santo. Uno, se ve que el autor de la carta cree en la deidad del Espíritu Santo. O sea, él cree que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque si uno lee en Jeremías capítulo 31, versículo 33, el profeta Jeremías allí dice que fue el Señor, fue Jehová. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 31. Versículo 33, Jeremías 31. 33 dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pero aquí dice que el Espíritu Santo. ¿Se equivocó el autor de la carta a los hebreos? No. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Y eso es importante que lo sepamos para aquellos que enseñan y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es Dios. Aquellos que están opuestos a la doctrina de la Trinidad. No puede haber, ¿cómo es eso de tres dioses? Bueno, ahí está. Algo que avala el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. El autor de la carta dice que el Espíritu Santo evidentemente es el Señor Dios. En segundo lugar, el autor de esta carta cree en la inspiración y la autoría divina de las Escrituras. Cita a Jeremías, si bien no dice que lo que él está citando es del profeta Jeremías, sino dice que es del Espíritu Santo. Lo que significa entonces que él entiende que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. No es Jeremías que lo dijo, sino el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces, ese es otro elemento importante que nosotros debemos tener bien claro en nuestras mentes, que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, la Biblia es un libro divino. A mí me gusta comprar libros. A mí me gustan los libros. Y le voy a hacer una confesión aquí entre nosotros, no me ponga a estarle diciendo a otra gente. A mí me han prestado libros y yo lo tengo ahí. Yo tengo un libro que lo tengo ahí, yo sé que no es mío. Y yo se lo digo al dueño. Ya tengo el libro, pero tengo años con él. Y hay manera de que yo le suelte el libro a ese hermano que él viene.
Pero se lo acuerdo que no es mío el libro. Y a cualquiera que vea, digo, mira, este libro no es mío. Pero difícilmente que yo le entregue. Yo soy capaz de comprar un libro. Comprar uno nuevo, mira. Entonces, la gente que le gustan los libros, no es bueno, le doy un consejo, prestarle un libro. En estos días me estaba yo riendo solo, porque estaba leyendo un libro que me lo regaló el hermano Mariano González, y Mariano le solía poner un letrerito adelante a los libros que le regalaba a uno, que decía entre otra cosa, come solo. Después que usted ese libro, páseselo a otro, porque también lo lee. Y yo le dije, no, Mariano, excúseme, Mariano, ese libro no lo suelto yo a nadie. Bueno, la debilidad de hermano. Bueno, pero con esto quiero decirle, todos los libros, y es una pregunta que se le han hecho a los grandes lectores que en el mundo han habido, si usted lo llevan a un desierto y le dice, mire, usted nada más puede llevarse un solo libro a ese desierto, ¿qué libro tú te llevarías? Yo sin duda, no tengo la menor duda, yo me llevaría la Biblia. Porque es un libro que verdaderamente no tiene comparación. No puede haber leído muchos libros, y hay libros que yo he leído varias veces y los releo, pero no hay ninguno que se pueda comparar a este. Fíjense, hablando aquí de nosotros, esta Biblia se ha puesto vieja. Entonces a veces yo estoy por ver si la cambio. Pero uno como que le va cogiendo cariño. Y como que digo, no, ella aguanta. Porque la Biblia es un libro indudablemente que no tiene comparación. Tercero, el autor de esta carta cree en la doctrina del testimonio presente del Espíritu Santo, que al leer o escuchar las Escrituras, él cree el Espíritu Santo producirá una convicción en los corazones diciendo que estas cosas son verdaderas. Él cree en esto y se apoya muy posiblemente en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, y vamos a leer versículo 8, 16, versículo 8 hasta el 11. Vamos a ver algunas cosas en los minutitos que nos quedan. Dice el 8, y cuando Él venga, se está refiriendo aquí al Espíritu Santo y está hablando el Señor, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos tres cosas que va a hacer el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo no trabaja si no es con la palabra. ¿Ustedes recuerdan Juan 3:16? El Señor tiene un encuentro muy interesante, nada más y nada menos que con un maestro de la ley de aquel entonces. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Y en un momento dado le dice a Nicodemo, de cierto te digo que es necesario que nazca de agua y del Espíritu. Se ha discutido en torno a qué quería decir el Señor cuando dijo agua y Espíritu. Bueno, nadie discute que Espíritu es Espíritu, el Espíritu Santo ahí, pero ¿el agua qué? Bueno, yo soy de lo que entiendo y muchos grandes estudiosos que se está refiriendo a la palabra. El Espíritu actúa con la palabra. Entonces, todo esto que Él va a hacer es por la palabra. Nuestra función, por lo tanto, como predicadores, como enseñadores, es decir la palabra. El Espíritu Santo va a tomar la palabra y va a producir en el corazón ese tipo de actividad que solamente puede producirlo Él en el corazón. Convence al pecador de su pecado. Por más elocuente que sea el predicador, por más dotado que sea el predicador,
por más inteligente, él no puede convencer al pecador de su pecado. Es lo más que puede y nosotros podemos darle la palabra. Ahora es el Espíritu Santo que puede hacer y hace ese convencimiento tan necesario en el corazón del inconverso. Y lo mismo pasa con nosotros los creyentes, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted quiere tener mucha fe, como la gente, aumentando la fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estudia la palabra. Quiere mucha fe, tiene poca fe. Estudia la palabra. Pero tiene que estudiarla, no con la mente solamente. Y un diccionario. Hay que orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo lo ilumine, porque Él tiene una función muy particular en esta dispensación. El Espíritu Santo es que Él da nuevas revelaciones, el Espíritu Santo. Yo esta noche, hermano, tuve una revelación. O Él inspira ahora, como Él inspiró la Biblia, yo voy a escribir un libro y voy a recibir la inspiración del Espíritu. Él hace eso. ¿Qué hace Él hoy? Ilumina. Es lo que hace que ilumina. Hay cosas que uno no entiende. Le pide al Señor que le dé luz. El Espíritu Santo que le permite, entonces, darnos cuenta de, pero sí, fíjate, eso siempre estuvo ahí, ahora me doy cuenta que esto significa esto y esto. Entonces, continuaremos en otro momento acerca de esta tan interesante carta a los hebreos. Pero vaya pensando, hermano. Y por último, recuerde que el 25 seguimos con nuestra celebración de los 100 años. Va a ser en Sosúa, como dijera nuestro hermano Luis, a las 9 de la mañana, Dios mediante. Hay que irse inscribiendo para ver qué transporte utilizaríamos. Y si van a comer y esas cosas, también hay que dar los nombres. Recuerde que estamos necesitando siempre, todos estos actos son costosos. Nuestra confianza está puesta en el Señor. ¿Usted cree que los políticos ahora que estamos en campaña puedan? Cada hermano que sepa que necesitamos la ayuda, que la ayuda se la damos al Señor. Él no necesita ayuda, Él no está probando. Entonces, que sepa que necesitamos de su colaboración, mi hermano. Primeramente orando por todo esto para que todo pueda redundar para la gloria del Señor y de bien para nosotros, y que muchos puedan oír acerca del mensaje de la gracia salvadora y que todo pueda ser bien hecho y de bendición. Así que, hermano, vamos a terminar con una oración. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos una vez más. Gracias porque tú nos das el privilegio de presentarnos confiadamente en el mismo trono de tu gracia. Tenemos entrada plena y confiada, porque por Cristo entramos. Gracias, Padre, por la obra perfecta que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y gracias porque nosotros estamos esperando el momento glorioso que Él venga y nos lleve para estar con Él por toda la eternidad. Mientras estamos aquí en este mundo, ayúdanos a ser fieles. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras flaquezas, ayúdanos. También pedimos por los hermanos enfermos, tú conoces la situación de muchos de nuestros hermanos. Mira a los familiares de la hermana Heródita que pasó a tu presencia, la ponemos a ellos, tú le des su consuelo. Sí, mira, Hugo y otros hermanos quebrantados. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos y te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.